los que dejaron de hablar de sueños y empezaron a hablar de metas. Para los optimistas que piensan que todo tiempo futuro puede ser mejor. Para los que planifican sin dejar de disfrutar del camino. Para ti, te presentamos Mi Fondo de Fiducia, la primera APP del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde $25. Con Mi Fondo, ahora invertir es para todos. Descarga la app y cumple tus metas. Mi Fondo es la forma. Nuestros fondos tienen calificación AAA- y la proyección de rendimientos puede variar. Conoce características, portafolios y dirección en nuestra web. Fin de espacio promocional y publicitario. La pandemia nos está cambiando. Desnudó nuestra fragilidad, pero nos está volviendo invencibles. No sabemos cuándo terminará, pero estamos listos para un nuevo inicio. Hemos adquirido nuevos hábitos, pero nuestras creencias están más firmes. La pandemia nos está cambiando. Ha sacado lo mejor de muchos y ha evidenciado lo peor de unos cuantos. La pandemia nos está cambiando, pero no podrá derrotarnos. Exa FM. Estamos de regreso ya y claro, la Asamblea Nacional ha tratado, la Comisión de Enmiendas Constitucionales creada, trató el tema de la propuesta esta ciudadana, ¿no? Para una reforma o enmendar la Constitución, de algunas maneras se lo puede llamar. Entonces, estos límites de qué puede hacer la Asamblea, qué puede hacer no solo ya la Asamblea en pleno, sino la comisión que va a tratar, ¿podrá desechar algunas de las propuestas o qué rol debe jugar? Y para un poco entender esto, el proceso constitucional de cómo se ha de trabajar el tema, hemos invitado al señor doctor Jorge Benavides, constitucionalista y catedrático universitario, perdón. Y también estará con nosotros el doctor Pablo Dávila, el miembro del Comité de la Reinstitucionalización Democrática planteado, que nos plantea, ¿no? Recogieron firmas, se ha venido haciendo un trabajo, él es el vocero de este comité. Al doctor Jorge Benavides, bienvenido, buenos días, doctor Benavides, gracias por acompañarnos. Bueno, el proceso de enmiendas va cumpliendo, se va a dar el segundo debate. Algunos pensaban que se podía alcanzar a la segunda vuelta electoral para tratarlo, pero más allá de apresurarnos, cosa que sí valdría también, el rol de la Asamblea, ese tratamiento, si usted nos puede ayudar a entenderlo, y este hecho que ha generado zozobra en algunos, incluso de los que plantean la enmienda, dice, oigan, la Asamblea no quiere, y habla algunos diciendo, esto es una visión centralista. Bueno, puede serlo, pero si eso es lo que quieren plantear, hay que debatirlo, ¿no? Doctor Benavides, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Muchas gracias por la gentil invitación. En efecto, hay una discusión respecto a la realización del informe para segundo debate que tramite la Asamblea Nacional de esta iniciativa de reforma constitucional presentada por el Comité de Reinstitucionalización. Me parece que es importante advertir algunos puntos que son claves de esta propuesta. La primera, me parece que es plausible que sea un proceso inédito que responda a una iniciativa ciudadana. Desde la vigencia de la Constitución del 2008 se han introducido hasta el momento 3 reformas de un importante calado, las cuales han sido de iniciativa o bien del presidente de la República o bien de la Asamblea Nacional. En este sentido, entonces, destacar que se trate de una modificación a la Constitución que nazca de los ciudadanos. Por otro lado, dentro de los temas que contiene esta iniciativa, se destaca el hecho de quitar a la Fiscalía General del Estado dentro del paraguas, que es la función judicial, la eliminación del Consejo de Participación
y que esas atribuciones pasen a la Asamblea Nacional. Y ahí viene el punto de discusión respecto a cuál es la función que debe desempeñar la Comisión de Enmiendas Constitucionales para la elaboración del informe. ¿Qué elementos puede recoger, qué otros elementos no puede recoger de la iniciativa? Y finalmente será el Pleno el que discuta en segundo debate y de aprobar o no. Me parece de entrada que el hecho de que la comisión especializada de enmiendas, esta comisión ocasional, debería recoger el tema de la bicameralidad, porque es un aspecto central de la iniciativa. Otra cuestión es si la asamblea en pleno, es decir, la reunión de los 130 asambleístas, pueden o no modificar la iniciativa originaria. Yo considero que sí, porque la finalidad del debate parlamentario, precisamente como señala el artículo 442, permite la libre discusión de ideas entre los distintos actores políticos representados en la asamblea. Y en esa medida pueden recoger algunas cosas de la iniciativa, pero pueden modificar otras. Y solamente si obtuviese el 70% de votos dentro del pleno de la asamblea, podría posteriormente convocarse a un referéndum ratificatorio de la iniciativa del Comité de Reinstitucionalización. Doctor Benavides, ahí hay yo diría, algo que suele ser difícil de entender para el común. Usted es un constitucionalista, está estudiando permanentemente, es catedrático en la materia, pero claro, uno dice, si es que las propuestas que llegan a la Asamblea no han de poder ser topadas, claro, pero no, sí se pueden topar. Lo que no puede es una comisión que debería tramitarlas, eliminar parte de esa propuesta. Pero también ahí viene, y entonces, ¿para qué pasa a la comisión a que presente un informe sobre qué? O ya bastaba con el tema del informe de constitucionalidad planteado por la Corte Constitucional. Entonces, claro, ahí hay otras reacciones, dicen, vamos a volver a la Corte. Si no hacía falta, ¿para qué la comisión, entonces, doctor Benavides? Bueno, la comisión, como usted bien advierte, Francisco, está contemplada en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Establece de modo textual que cuando se vaya a procesar modificaciones a la Constitución, esto es, enmiendas o reformas, se creará esta comisión ocasional. ¿Y cuál es la función de la comisión ocasional? Realizar los correspondientes informes previo a los debates. Entonces, luego de haber sido realizado el primer debate, ahora le corresponde a la comisión a realizar el informe para segundo debate. Creo que no puede dejar de observar el tema de la bicameralidad porque es un aspecto sustancial dentro de la iniciativa ciudadana. En ese sentido, mi entender es que se debía haber incorporado en este informe. Pero una vez que se ha incorporado el informe, quien decide finalmente sobre si va o no va el tema de la bicameralidad es el Pleno de la Asamblea. Importante señalar también que existe un dictamen previo de la Corte para que los ciudadanos nos entiendan. Cuando sea el presidente, la Asamblea o los ciudadanos los que quieren reformar la Constitución, esa iniciativa se envía primero a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional da luz verde en caso de que la iniciativa sea conforme a lo que dice la Constitución. Es decir, que se respeten los contenidos y el trámite de los que supondría la iniciativa. Es decir, si propone que se modifique la estructura de la Asamblea Nacional, en esa propuesta no puede haber restricción de derechos. Y si la Corte dice que en efecto esa iniciativa puede ser llevada adelante por medio de reforma parcial de la Constitución porque no restringe derechos, habría esta primera luz verde para iniciar el trámite. Luego está la discusión que se hace en el seno ya del Pleno de la Asamblea Nacional, contando con el informe previo de esta comisión, este primer informe. Luego se hace el primer debate, se recaban algunos puntos de vista, vuelve a la comisión para que la comisión elabore este segundo informe. Entonces, en principio, lo que me parece discutible es que sea la comisión especial de enmiendas la que deje por fuera el tema de la bicameralidad. En cualquier caso hubiese sido adecuado, todavía entiendo que no está todavía el informe, que se incorpore ese elemento y se deje en el pleno, es la decisión de si se incorpora o no
esta modificación a la estructura de la Asamblea Nacional. Otras son ya las objeciones que se puede hacer respecto a que si contribuye o no contribuye a una mejor deliberación parlamentaria la incorporación de una segunda cámara. Hay argumentos que señalan que sí, hay otros argumentos que no necesariamente. Pero eso, digamos, es una discusión sobre la adecuación o no de tener un sistema bicameral. Lo que hoy nos concita preocupación es que se respete el trámite correspondiente, que llegue finalmente la propuesta a ser discutida por el Pleno de la Asamblea y solo si se obtienen esos 70 votos, se pasa a una segunda fase, que sería la ratificación popular por medio de referéndum. Referéndum que, dicho sea de paso, debe ser realizado 45 días después de ser aprobada, en caso de que tenga los 70 votos, por parte de la Asamblea Nacional. O sea que sí se está jugando la posibilidad de ser tratada y ya como querían empatar con la segunda vuelta electoral. Si hay los tiempos, sí juegan, diríamos también, o incluso en la primera vuelta. Algunos dicen mejor para que no se trate, no políticamente, porque hay que tratarlo políticamente, pero que no se trate como un tema de campaña esto de la reforma. Usted, entonces, de lo que le puedo entender yo y de lo que usted nos explica, más allá del informe de la comisión, el Pleno de la Asamblea deberá tratar que es un tema sustancial de la propuesta. Pero si no está en el informe, como uno ve en el tratamiento de las leyes, dice, si no está en el informe, ¿cómo lo trata la Asamblea? Un poco como que ya tamizaron el debate, las conversaciones, y le están diciendo, en esto no tenemos mayoría y claro, ahí en la comisión, y además tienen argumentos como hay centralismo, hay esta visión nueva de dividir, de perjudicar, incluso se llegó a decir, a las provincias más pequeñas, y uno dice, claro, el tema no se puede mirar por la representación provincial y volverlo indispensable, quizá para el equilibrio sí, pero indispensable en este tratamiento, doctor Benavides. Como decía, me parece que la discusión sobre si es adecuado o no tener un sistema legislativo bicameral es una discusión que tiene varias aristas. Tiene relación con el sistema de representación, tiene relación con el sistema electoral. Y no me parece menor la objeción respecto a la forma en cómo se conformaría el Senado, porque en principio está pensado de que tenga exista 30 senadores que sean electos por una lista nacional, digamos. Entonces ahí entendería que la preocupación es que se concentraría muy probablemente, esto es una hipótesis, las candidaturas principalmente, digamos, en los centros donde tiene mayor representación. Recordar que históricamente el sistema federal surge para ser una cámara que represente a los territorios, no tanto a las personas, es decir, a los territorios. Si recordamos, por ejemplo, en Estados Unidos hay una representación de 2 por cada uno de los estados, digamos, mientras que la representación de la población se encuentra en la Cámara Baja. Evidentemente es un estado federal, como los ciudadanos conocen, como se organiza como forma de estado Norteamérica, pero diríamos que es la forma o el prototipo de estos sistemas federales y la representación bicameral de los senados. Colombia es un estado unitario que tiene una representación legislativa que tiene Cámara Baja y Cámara Alta. Creo que lo adecuado hubiese sido que se piense la representación del Senado en clave territorial. Entonces, en esa medida... Ahí habría más equilibrio. Sí, tendría, digamos... Pero entonces, doctor Benavides, lo que la comisión podría hacer es eso, pues, decir que no están en contra ni eliminar el tema de la propuesta de la bicameralidad, sino que de llegar a darse y aprobarse la bicameralidad, se ha de hacer con este trámite, no de una representación nacional, sino territorial, y cada territorio tendrá un peso específico en esa conformación. ¿Se podría saldar así el tema? Puede ser una alternativa, sin duda, que se elabore insumos para que luego el Pleno discuta, y se podría incorporar sugerencias para que exista una suerte de representación de los territorios en este Senado. Entonces, esa es una alternativa. Lo otro que se discute es si efectivamente la comisión tiene en este momento la posibilidad
de sacar del informe, sacar del debate la existencia de un Congreso o de una asamblea que sea bicameral. Me parece que lo más sano y lo más adecuado es que se mantenga, reitero, el tema de la bicameralidad en el informe de la comisión y que sea finalmente el pleno de la asamblea, es decir, la reunión de los 130 asambleístas, el que decida si se da paso o no a esta iniciativa. ¿Y por qué digo esto? Porque es un elemento sustancial, central de la propuesta del Comité de Reinstitucionalización. Advertir una cosa, no es que la Asamblea Nacional tiene que necesariamente aprobar la iniciativa. Entiendo que es importantísima la legitimidad democrática que tiene esta iniciativa ciudadana, pero en el artículo 442 de la Constitución no se hace diferencia si la iniciativa es de los ciudadanos, es del Ejecutivo o del Legislativo, respecto al trámite de aprobación. O si no, ¿para qué existiría esos dos debates que están establecidos en la Asamblea? Los debates tienen como finalidad la deliberación, la incorporación de elementos, la modificación de la iniciativa originaria. Entonces, creo que este momento, más allá de objeciones en cuanto a si la bicameralidad puede mejorar o no el tema de la deliberación parlamentaria o mejorar el sistema de representación, o que se articule con otros elementos del sistema electoral para que pueda funcionar adecuadamente, la discusión es si es adecuado o no este momento que la comisión deje de tener en consideración esta idea de bicameralidad en la formulación del segundo informe que va a ser tratado posteriormente por el Pleno. Creo que la comisión no debería dejar de incluir el tema de la bicameralidad y que sea el Pleno de la Asamblea el que decida finalmente si se aprueba la iniciativa en los términos en que ha sido propuesta o se hacen las modificaciones correspondientes. Como usted advierte, se podría vincular con el tema de la representación que tenga clave territorial, por ejemplo. Doctor Benavides, pero entonces en este marco que uno puede trabajar, el rol de la comisión, el rol de esta comisión que claro, recoge también las posturas de los movimientos y partidos políticos que están representados ahí, pero también esta visión, ¿no? La asambleísta Janine Cruz, ojalá podamos conectarnos con ella en algún momento para que pueda decirnos esta visión que ella tiene. Lo que se cuestiona es que la comisión elimine un tema y en esa eliminación sí puede entrar en discusión si no estando en el informe, de acuerdo al tratamiento de las leyes, no estando en el informe, el Pleno pueda tratarlo. Este es el espacio en el que se debate, doctor Benavides. ¿Puede tratarlo el Pleno así no esté en el informe o hay ahí una trampa para que fallen las reformas, doctor? A ver, entendería que en principio, si no se recoge dentro del informe el tema de la bicameralidad, ya no sería tratado por el Pleno de la Asamblea. Por eso es que es necesario que sea recogido este tema de la bicameralidad. Otros argumentos que se esgrimen en estos momentos es, por ejemplo, qué hacer en términos constitucionales. Si cabría o no la intervención de la Corte Constitucional para aclarar el procedimiento. Dejar en claro que la Corte Constitucional, en caso de que la iniciativa sea aprobada por 70 votos, va a volver a participar la Corte a través de un dictamen previo a la consulta, la convocatoria de consulta de referéndum. Es decir, sí va a haber otro momento procesal en que la Corte Constitucional va a actuar. ¿Qué vías podrían caber este momento para exigir que, por ejemplo, la Comisión Ocasional de Enmiendas incorpore el tema de la bicameralidad? He escuchado, por ejemplo, dos criterios. Uno habla de solicitar a la Corte Constitucional una interpretación del alcance del procedimiento establecido en el artículo 442 de la Constitución. Al respecto, hacer una precisión. La Constitución no señala que la Corte Constitucional sea un órgano consultivo autónomo, es decir, que puede estar resolviendo consultas sobre algunos aspectos de la Constitución como una acción independiente a las demandas de inconstitucionalidad, independiente a las acciones de garantías jurisdiccionales. No existe una facultad autónoma de la Corte
para tratar ese tipo de consultas. Lo único que se contempla, por ejemplo, en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales es la posibilidad de hacer una consulta sobre la parte orgánica, es decir, sobre los poderes. En este caso no estaríamos sobre los poderes en sí mismos, sino que estaríamos sobre un trámite, un procedimiento, que es el que está establecido en el artículo 442. Y cabría, para que los ciudadanos nos comprendan mejor, que se hiciese esta consulta si los temas de ese artículo 442 no estuviesen desarrollados en una normativa infraconstitucional. Pero el procedimiento de reforma ha sido completado el vacío, que no constaba la mayoría necesaria para aprobarlo, con las últimas reformas de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y así también en el Código de la Democracia se desarrolla algunos elementos de este procedimiento de reforma. Por eso creo que una acción de interpretación del artículo 442 no tendría asidero ni cabida en la Corte Constitucional. ¿Qué otra alternativa quedaría? Probablemente el solicitar un dictamen de incumplimiento, ¿no es cierto? Solicitar una acción de incumplimiento del dictamen dado por la Corte Constitucional, que podría probablemente señalarse en ese caso de que no se ha contemplado aquellos elementos de la propuesta, entre los que consta la bicameralidad. Y en ese sentido, la Corte, por medio de un auto de verificación de cumplimiento de dictamen, podría disponer que la comisión especializada incorpore el tema de la bicameralidad en este segundo informe, para que con ese segundo informe se pueda llevar a cabo el segundo debate. Segundo debate en el que, reitero, el Pleno puede adoptar o no la idea de bicameralidad, así como el resto de reformas. Claro. Recordar que hoy en día el Pleno sí podría resolver, doctor Benavides, el Pleno sí podría resolver eliminar parte de la propuesta de iniciativa ciudadana, no tener los votos para tratarlos, sí podría hacerlo, en eso estamos claros. En lo que queda, y es esta parte de la ley orgánica, el informe de la comisión ya lo eliminaría, como de hecho otras iniciativas de ley, no necesariamente de enmiendas, ciertamente, de la comisión no salen y no se tratan en el Pleno, porque ya están eliminadas en esta especie de tamiz que hacen las comisiones. Entonces corre el riesgo de fracasar la propuesta, pero si es que algunos dicen, si es que se aplicaría estrictamente la ley, ¿hay esas posibilidades, doctor Benavides? Sí, como usted advierte, Francisco, sería inadecuado que no se incorpore el tema de la bicameralidad, porque en principio ya no sería tratado por el Pleno. Y es un elemento esencial de la propuesta del comité. Por ello, lo adecuado es que se incorpore este elemento de la bicameralidad dentro de la iniciativa de reforma, para que en definitiva resuelva el Pleno. Como decía, o sea, alternativas que puede tener este momento, y se ha escuchado por parte de algunas personas que son parte del Comité de Reinstitucionalización, la idea de acudir a la Corte Constitucional. Y como digo, he escuchado al menos dos alternativas. Una, solicitar una interpretación de los alcances del artículo 442. Creo que una acción de interpretación no cabría en este escenario. Probablemente lo que se podría buscar es, como digo, esta acción de incumplimiento, señalar que en este dictamen que dio luz verde para esta iniciativa ciudadana, se incorpore finalmente para la deliberación plena, garantizando precisamente la discusión democrática y el derecho de iniciativa que tienen los ciudadanos, a que esto sea incorporado en el informe para que sea efectivamente tratado dentro de la discusión parlamentaria. ¿Qué pasa si no se lo incluye? Entendería que en principio ya no se trataría el tema de la bicameralidad, y ya después, en el control que tenga que hacer la Corte Constitucional, en caso de que sea aprobada la iniciativa con 70 votos, ya no se podría esgrimir ese punto sobre la constitucionalidad, porque lo que ya haría la Corte ahí simplemente es observar que las preguntas que se elaboran como un cuestionario para que los ciudadanos aprueben en referéndum sean conformes a la Constitución, pero ya no se podría pronunciar sobre un tema que en su momento no fue incorporado al informe y no fue debatido por parte de la Asamblea Nacional, y en ese sentido ya no sería aprobada ese elemento que tiene la iniciativa. No es el único elemento, son varios elementos en esta propuesta, interesantes muchos de ellos, por supuesto, porque entiendo que buscan equilibrar la relación entre ejecutivo y legislativo, por ejemplo, eliminando la posibilidad de la disolución de la Asamblea por parte del presidente.
por ejemplo, restando esa facultad poderosa de veto que tiene el presidente en los vetos parciales, cuando puede interponer un texto alternativo. Se eliminaría eso, estableciendo la diferencia entre el quórum, entre las leyes orgánicas, las leyes ordinarias. O sea, hay una serie de elementos que permiten entender que la propuesta en su conjunto busca ese equilibrio adecuado entre las distintas funciones. No obstante, como digo, los temas ya sustancial de si es adecuado o no en términos políticos, la adopción de un sistema bicameral le corresponde finalmente al Pleno. Y en ese Pleno, bueno, garantizar las adecuadas condiciones de deliberación por parte de este informe previo dado por la Comisión. ¿Usted cree que, perdón, doctor Benavides, hay algún espacio, este momento, antes de que pase como una cosa previa al pleno de la Asamblea, que se pueda hacer algún pronunciamiento de la Corte Constitucional, o es forzar un tema que no estaba previsto? Bueno, entiendo que ya se reunió la comisión ocasional y finalmente no se aceptó reconsiderar la incorporación nuevamente del tema de la bicameralidad. Jurídicamente, ¿qué podría quedar? Bueno, son especulaciones, podría ser una acción de incumplimiento, como digo, que esas, la Corte Constitucional... Pero, ¿queda espacio para eso? Podría la Corte Constitucional emitir, como digo, un auto de verificación de cumplimiento. Y en ese auto de verificación de cumplimiento de ese dictamen que daba luz verde a esta iniciativa, señalar que lo adecuado es que se incorpore ese tema que es sustancial para que sea finalmente el Pleno de la Asamblea el que decida si prospera o no la iniciativa, porque puede ser incluso que la iniciativa, no solo en ese elemento, porque se va a discutir artículo por artículo, parte de las cuestiones ya analizadas por la Corte Constitucional, por ejemplo, en sentencias pasadas, determinó que los procesos de modificación de la Constitución deben ser aprobados artículo por artículo por parte del Pleno. Entonces es posible que unos temas de la propuesta pasen incluso como la iniciativa originaria. Por ejemplo, sacar de la Fiscalía, sacar del paraguas de la función judicial a la Fiscalía, pero los otros temas no pasen de la forma como fueron concebidos originariamente o incluso que no se tenga los votos requeridos para la aprobación. Doctor Benavides, muchísimas gracias por aclararnos y ver en el estado. En realidad, entonces, sí corre riesgo ya este momento el tratamiento global de la propuesta, ¿no? De esta iniciativa, como usted ha dicho, es la primera iniciativa popular que se plantea, pero que la Asamblea, algunos dirían en cumplimiento de su rol, de su papel, dice estas cosas no se pueden tramitar. Estos son los riesgos institucionales y más que riesgos, también hay que ir cumpliendo algunas cosas, doctor Benavides. Sí, porque para que los ciudadanos nos comprendan bien, la enmienda que está en el artículo 441 es un procedimiento más sencillo y este podría ser que directamente por medio de un referéndum los ciudadanos puedan incorporar una modificación a la Constitución. Pero cuando se busca que sea por el trámite de la reforma parcial y no se busca por un simple gusto, sino que porque los tipos de modificación de la Constitución van relacionados a los temas que se pueden modificar, es decir, hay unos alcances de lo que se puede hacer por cada uno de estos procedimientos. Y en este caso, como significaba una modificación a una función del Estado, entiendo que lo que hizo el comité con esta iniciativa ciudadana de promoverlo vía reforma constitucional es lo adecuado y fue avalado por la Corte Constitucional. Pero, ¿qué supone este procedimiento? Que hay esta deliberación en la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional como poder constituido, sí, pero como una facultad de participar en el proceso de reforma, puede hacer los cambios, las sugerencias que considere a la iniciativa, indistintamente que ésta haya nacido del Ejecutivo, de los ciudadanos o de la legislatura. Entonces, ahí puede ocurrir que la iniciativa no sea aprobada como nació originariamente, sino que se incorporen algunos elementos, se dejen de lado otros elementos. Y solo una vez que ha sido aprobado, que se tenga los 70 votos, es posible solicitar a la Corte Constitucional un dictamen previo al referéndum constitucional. Doctor Benavides, muchísimas gracias por compartir esta reflexión. Esperemos que se vayan resolviendo los temas y le planteemos, no solo a tiempo, sino que le planteemos algo mucho más viable a la ciudadanía
desde el punto de vista de quienes tienen esa responsabilidad. Gracias por atendernos, doctor Benavides. Muchísimas gracias, Francisco. Buenos días. Buenos días. Ha estado con nosotros el señor doctor Jorge Benavides, constitucionalista y catedrático. Enseguida volvemos. Calidad.